No hay otra opción, señorita. O acepta, o las consecuencias serán mucho peores. Alice sostuvo su respiración, incapaz de apartar la vista de los ojos fríos de Richard Darmon. Frente a ella, en ese enorme escritorio de madera oscura, reposaba el contrato que había firmado meses atrás, el mismo que ahora parecía sellar su destino. ¿Trabajar para usted en su mansión?, preguntó con un hilo de voz que intentaba no temblar. Richard se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de seguridad y desafío. Cada palabra que pronunciaba parecía estar cuidadosamente calculada. Exacto, será mi asistente personal. Vivirá en mi casa, estará disponible en todo momento y trabajará para saldar hasta el último centavo de su deuda. Alice sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Apretó los puños debajo de la mesa, intentando controlar la rabia y la frustración que hervían en su interior. Esto es abusivo. Usted sabe que este contrato es perfectamente legal. Señorita, interrumpió Richard, su tono cortante como una cuchilla, y usted firmó confiando en que podría cumplirlo. Ahora se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones. Alice quiso replicar, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que tenía razón. El negocio que había soñado se había convertido en su peor pesadilla, arrastrándola hasta este momento. Acepto, murmuró finalmente, sintiendo cómo cada palabra se desgarraba en su garganta. Richard se recostó en su silla, una leve sonrisa triunfal curvando sus labios. Era evidente que había esperado esa respuesta desde el principio. Sabia decisión, sin embargo. Necesito dejar algo claro antes de que demos inicio a esta nueva etapa. Se levantó, caminando lentamente alrededor del escritorio. Su figura imponía respeto, y cada paso parecía aumentar el peso de sus palabras. Primero, no habrá margen para errores. Espero eficiencia, puntualidad y, sobre todo, su obediencia. Segundo, su discreción será absoluta. Y tercero, se detuvo justo frente a ella, inclinándose lo suficiente para que sus ojos se encontraran. Nunca intente engañarme. Alice tragó saliva. Había algo en su tono que la hizo estremecerse, como si esas palabras fueran una advertencia más profunda de lo que aparentaban. Helena, mi gobernanta, le explicará los detalles de su día a día, continuó Richard, alejándose hacia la ventana. Su jornada comienza mañana temprano. Alice asintió, incapaz de encontrar algo más que decir. Se puso de pie lentamente, sus piernas temblorosas por la tensión acumulada antes de salir. Richard añadió con frialdad, recuerde, señorita, esta es su única oportunidad de corregir sus errores. No la desperdicie. Las puertas se cerraron tras ella con un ruido seco, y el peso de la conversación cayó sobre Alice como una losa. Caminó hacia la salida del edificio, sintiendo cómo la opulencia del lugar parecía aplastarla aún más. Cuando finalmente salió al aire libre, el viento frío golpeó su rostro, pero no logró disipar la sensación de derrota. Había perdido más que su estabilidad financiera. Había perdido el control de su vida. Mientras observaba el horizonte, un pensamiento cruzó su mente. ¿Cómo permití que esto sucediera? ¿Cómo puedo salir de esto? Pero no encontró respuestas. Lo único que sabía era que su destino ahora estaba atado a un hombre que parecía no conocer límites. Las enormes puertas de hierro se abrieron lentamente, revelando un camino de adoquines que serpenteaba entre jardines perfectamente cuidados. Alice bajó del auto, sintiendo cómo el aire frío de la tarde acariciaba su rostro, pero no lograba aliviar la tensión que cargaba en los hombros. Frente a ella, la mansión se alzaba como una fortaleza imponente, cada ventana reflejando un brillo distante y helado. El sonido de tacones resonó en los escalones de mármol cuando una mujer alta, de cabello recogido y expresión estoica, apareció en la entrada principal. Helena, la gobernanta, le extendió una mano firme, más un gesto de autoridad que de bienvenida. Señorita Alice, por aquí. Le mostraré sus habitaciones y las áreas principales de la casa, dijo girándose inmediatamente, sin esperar una respuesta. Alice la siguió en silencio, notando cómo cada rincón parecía perfectamente calculado, desde los candelabros de cristal que iluminaban los altos techos hasta los pisos pulidos que reflejaban sus pasos. Todo transmitía una perfección fría. No había fotos, ni cuadros familiares, ni señales de vida real, solo lujo desprovisto de alma. Helena se detuvo frente a una puerta doble de madera oscura y la abrió, revelando una habitación espaciosa, decorada en tonos neutros y líneas minimalistas.
Aquí es donde se quedará. Desempaque rápido. El señor Darmont es muy puntual y querrá revisar sus primeras tareas esta tarde, dijo Helena. Dejando un horario detallado sobre la cama antes de salir, Alice dejó caer su pequeña maleta en el suelo y exhaló. Se acercó a la ventana, desde donde se podía ver el jardín trasero, una obra maestra de simetría. A lo lejos, distinguió una figura masculina, de pie junto a una fuente. Incluso a esa distancia, reconoció la postura imponente de Richard. Observaba la casa, pero Alice no pudo evitar sentir que también la observaba a ella. Horas más tarde, con un delantal impecable y una carpeta llena de instrucciones, Alice siguió a Helena por los pasillos interminables de la mansión. Cada instrucción era clara y precisa, y las reglas parecían diseñadas para mantener todo bajo control absoluto. No había espacio para errores, ni para espontaneidad. Todo en esta casa funciona como un reloj, dijo Helena mientras le entregaba una lista de tareas detallada. Y usted debe ser la pieza que no falle. El eco de esas palabras quedó grabado en su mente mientras recorría sola el ala este, donde debía supervisar el inventario de suministros. Cada habitación que cruzaba parecía tan impecable como vacía, como si nadie hubiera vivido ahí realmente. El silencio era opresivo, y con cada paso sentía que el aire se volvía más pesado. Cuando finalmente regresó a su habitación ya caída la noche, Alice se dejó caer en la cama, mirando el techo alto y vacío. Sentía como si la casa misma la estuviera observando, juzgando cada movimiento. Por primera vez, comprendió plenamente el alcance del control que Richard ejercía no solo sobre su situación, sino también sobre el mundo que había construido a su alrededor. La mañana comenzó con la misma precisión que cada uno de los días anteriores, desde que Alice había llegado a la mansión. El cronograma que Helena le había entregado la guiaba como un metrónomo, llenando sus horas con tareas meticulosamente detalladas. Pero esa mañana trajo un giro inesperado. Richard le pidió que se encargara personalmente de organizar su agenda, lo que incluía coordinar citas personales con mujeres cuyos nombres aparecían subrayados en un listado. Alice recorrió la lista, sintiendo un nudo formarse en su estómago, aunque mantuvo una expresión neutral. Cada llamada que hacía la hacía sentir humillada. Había algo en la tarea que traspasaba la línea profesional y dejaba en evidencia el lugar que ocupaba en la mansión, uno que no le daba espacio para dignidad. Terminada su tarea, Alice salió al jardín trasero en busca de un respiro. La brisa cálida de la tarde acariciaba su rostro y el sonido del agua de la fuente proporcionaba un extraño consuelo. Caminó sin rumbo fijo hasta que un destello de movimiento en el área de la piscina llamó su atención. Se detuvo, curiosa, y lo vio. Richard emergía del agua con la calma de alguien que estaba en completo control de su entorno. Su cabello mojado brillaba bajo el sol, y las gotas de agua recorrían su torso definido, delineando cada músculo como si fueran pinceladas deliberadas. Alice tragó saliva y retrocedió un paso, sintiendo cómo el calor subía por su cuello hasta llegar a sus mejillas. Se giró rápidamente, tratando de recuperar la compostura, pero la voz de Richard la detuvo. «¿Le gusta lo que ve, señorita Alice?» El tono era casual, pero había una chispa de diversión que la dejó completamente desarmada. Sin atreverse a mirarlo, respondió con firmeza. «Solo estaba de paso, señor Darmont. No quería interrumpir». Un leve sonido, quizás una risa contenida, alcanzó sus oídos. Sin embargo, cuando Alice finalmente reunió el valor para mirarlo de reojo, él ya había salido de la piscina, envuelto en una toalla blanca y con una expresión que mezclaba desafío y curiosidad. «De paso, interesante», murmuró sin apartar la mirada. Alice apretó los labios y se giró, dispuesta a alejarse lo más rápido posible. Cada paso que daba sentía su frustración crecer, no solo por su reacción, sino también por la forma en que él parecía disfrutar de su incomodidad. Al llegar al interior de la mansión, tomó una bocanada profunda de aire. Se dirigió a su escritorio improvisado, decidida a enterrar la escena bajo una pila de trabajo. Pero mientras intentaba concentrarse, el eco de su provocación seguía resonando en su mente. Alice no podía permitirse distracciones, y mucho menos por él. Alice recorría el ala oeste de la mansión con una lista en mano, revisando inventarios de suministros como parte de sus tareas diarias. Cada rincón de la casa
parecía diseñado para reflejar el control absoluto de Richard. Nada fuera de lugar, todo calculado al milímetro. Sin embargo, entre esa perfección se revelaba un patrón más sutil, uno que no estaba en los muebles ni en las paredes. Era un vacío palpable, como si la casa misma compartiera un secreto que nadie más conocía. Las interacciones con Richard seguían una rutina meticulosa. La mayoría de las veces, sus encuentros se limitaban a órdenes concisas y comentarios secos, pero de vez en cuando rompía ese patrón. Durante una reunión en su oficina, mientras revisaban su agenda, Richard levantó la vista de sus papeles y, sin previo aviso, hizo una pregunta que la desconcertó. «Alice, ¿qué la llevó a firmar un contrato como este?», preguntó con un tono que no llevaba juicio, pero sí una curiosidad genuina. Alice se tensó. No estaba preparada para que él, de todas las personas, quisiera saber algo personal. «Supongo que fue la ambición», respondió finalmente, manteniendo su mirada fija en los papeles frente a ella. «Pensé que era una oportunidad». Richard no dijo nada al principio. Cuando finalmente habló, su tono era diferente, casi introspectivo. Las oportunidades suelen venir disfrazadas de riesgos. Algunas veces lo aprendemos demasiado tarde. Sus palabras la tomaron por sorpresa, pero no tuvo tiempo de responder. Él ya había vuelto a sus documentos, como si la conversación nunca hubiera sucedido. Más tarde, mientras recorría otra parte de la mansión, Alice notó una puerta diferente de las demás, más pesada, con una cerradura electrónica que destacaba por su modernidad en medio de la decoración clásica. La curiosidad la invadió, pero no había forma de abrirla. Durante los días siguientes, la presencia de esa puerta ocupaba sus pensamientos. ¿Qué podía ser tan importante como para protegerlo con tanto cuidado? Al pasar frente a la biblioteca, vio a Richard sentado junto a una ventana, con un libro en las manos que parecía no estar leyendo realmente. Su mirada perdida en el horizonte confirmaba lo que ella había comenzado a sospechar. Bajo su fachada de hombre poderoso y controlado, había algo más, algo que estaba oculto, no solo en esa casa, sino en él. La tensión entre ellos seguía creciendo, silenciosa pero constante, como una corriente que ambos sentían, pero ninguno estaba dispuesto a nombrar. El eco de los tacones de Alice resonaba en el largo corredor mientras seguía a Richard hacia la sala de reuniones. No había recibido muchos detalles sobre el motivo de su presencia ahí, pero el tono cortante de Richard al convocarla no dejaba lugar a preguntas. Al abrirse las puertas dobles, la sala reveló una mesa ovalada, rodeada de hombres y mujeres elegantemente vestidos, cuyas conversaciones cesaron al instante. «Señores, ella es Alice», anunció Richard con su típica expresión impasible. «Mi nueva asistente personal». Las miradas la recorrieron de arriba a abajo, evaluándola sin disimulo. Alice mantuvo la cabeza en alto, ignorando el peso de los juicios silenciosos. La reunión comenzó con Richard liderando la discusión sobre un nuevo proyecto de inversión. El ambiente se tornaba cada vez más técnico, los gráficos y términos llenando el aire con una intensidad que Alice no podía ignorar. Aunque intentaba mantenerse en segundo plano, su atención se centraba en cada detalle. «Alice», dijo de repente Richard, rompiendo el flujo de la conversación, «¿qué opinas sobre la viabilidad de este modelo en mercados emergentes?» El silencio cayó como una losa. Todas las miradas se clavaron en ella. Alice sintió un leve nudo en el estómago, pero no permitió que su rostro traicionara su incomodidad. Era evidente que Richard esperaba que tropezara. Tomó un segundo para organizar sus pensamientos y luego respondió con calma. «Considerando los datos presentados, veo potencial, pero también ciertos riesgos que no parecen estar completamente mitigados. Por ejemplo, la volatilidad en estos mercados podría afectar el retorno esperado si no se implementan salvaguardas adecuadas. Sugiero incorporar análisis más profundos sobre las tendencias locales antes de avanzar». Hubo un momento de pausa antes de que uno de los socios asintiera lentamente. «Es un buen punto. No lo habíamos considerado desde esa perspectiva». Alice detectó una leve mueca en el rostro de Richard, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar que su intención inicial había sido ponerla en evidencia. Ahora, sin embargo, él no podía ignorar que había superado sus expectativas. La reunión continuó con nuevas ideas y ajustes basados en su comentario. Cada vez que hablaban, Alice sentía cómo crecía un hilo de respeto en el ambiente.
un reconocimiento tácito de que no estaba ahí solo por casualidad. Cuando finalmente salieron de la sala, Richard caminó en silencio a su lado, su postura tan impecable como siempre, pero había algo en su mirada, un destello que ella no había visto antes. «No estuvo mal, Alice», dijo al llegar al final del pasillo, con un tono más neutral de lo habitual. Ella lo miró de reojo, detectando una chispa de algo que podría ser admiración, aunque él se aseguraba de ocultarlo tras su máscara habitual. «Gracias, señor Darmond. Solo hice lo que me pareció correcto». Richard no respondió, pero su silencio no era incómodo, era casi contemplativo. Mientras ella regresaba a su habitación esa tarde, sentía una pequeña victoria latiendo en su pecho. Por primera vez desde que había llegado a esa mansión, no se sentía una pieza insignificante en el ajedrez de Richard. Algo había cambiado. Aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitirlo, la mesa estaba perfectamente dispuesta. Como todo en la mansión Darmond, Alice observó las copas de cristal relucir bajo la tenue luz del candelabro mientras se preguntaba por qué Richard había decidido cenar en una sala tan pequeña y privada aquella noche. No había invitados, solo ellos dos. «Siéntese, Alice», dijo Richard apartando una silla para ella. Su gesto era inusualmente cortés, casi desconcertante. Alice obedeció, sintiendo la tensión en el aire. Durante los primeros minutos, el sonido de los cubiertos chocando contra los platos llenó el silencio. Richard parecía perdido en sus pensamientos, con la mirada fija en su copa de vino. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. «Camille no volverá a la mansión». Alice levantó la vista, sorprendida por la declaración abrupta. La noticia era inesperada, pero la forma en que Richard lo dijo, como si fuera un hecho intrascendente, la dejó aún más perpleja. «Eso significa que he decidido terminar esa relación. Era innecesaria y agotadora», respondió, su tono firme pero sin rastro de emoción. Alice asintió lentamente. Sin saber exactamente cómo interpretar sus palabras, intentó mantener la conversación neutral. «Bueno, parece que le gusta mantener su vida eficiente». Richard soltó una leve risa, algo que rara vez hacía. «Esa es una forma diplomática de decir que soy un hombre difícil, ¿no es así?» Alice se permitió una pequeña sonrisa, sorprendida por el tono relajado que había adoptado. «Digamos que tiene estándares muy altos». Richard dejó su copa sobre la mesa y la miró directamente, su expresión más suave de lo habitual. «¿Eso le molesta?» La pregunta la tomó desprevenida. Por un momento, Alice no supo qué responder. Había algo en su mirada que la hacía sentir expuesta, como si pudiera ver más allá de las palabras que intentaba formar. «No me molesta, pero no puedo evitar preguntarme si esos estándares no lo dejan solo». La confesión flotó en el aire entre ellos, y Richard no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos permanecieron fijos en los de Alice, como si estuviera evaluando cada rincón de su alma. Cuando la cena terminó, Richard la acompañó hacia el pasillo principal. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cargado de algo más profundo. Al llegar al pie de la escalera, ambos se detuvieron. Sus miradas se encontraron una vez más, pero esta vez el aire parecía más pesado. Alice sintió cómo su corazón latía con fuerza. La forma en que Richard la observaba era diferente, como si estuviera considerando cruzar un límite invisible. Él dio un paso hacia ella, y por un instante, Alice pensó que iba a acercarse más. Su aliento estaba tan cerca que podía sentirlo, pero entonces, como si algo lo hubiera detenido, Richard retrocedió, enderezándose de nuevo. «Buenas noches, Alice», dijo, su voz ahora más fría, como si intentara reconstruir el muro que había comenzado a desmoronarse. Alice lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de confusión y una inesperada esperanza que no se atrevía a analizar demasiado. Sabía que algo había cambiado. Aunque Richard intentara negar lo evidente, el sonido de risas y copas chocando resonaba en el gran salón de la mansión. Alice, de pie junto a una mesa de postres perfectamente organizada, observaba cómo los invitados se movían con elegancia entre conversaciones superficiales y muestras calculadas de encanto. Desde su posición podía ver a Richard al otro lado de la sala, inclinado hacia una mujer de cabello rubio que reía exageradamente ante algo que él había dicho, intentando desviar su atención. Alice ajustó la disposición de los platos, pero la punzada de incomodidad seguía presente.
Durante las últimas semanas, Richard había traído a varias mujeres a la mansión, como si estuviera decidido a rodearse de distracciones. Sin embargo, sus intentos de aparentar indiferencia solo lograban destacar su propia tensión. Alice no podía evitar sentir un creciente malestar cada vez que lo veía actuar de esa manera. Intentaba convencerse de que no era asunto suyo, pero cada mirada que él le dirigía, rápida y furtiva como un relámpago, desmentía sus propias dudas. «Alice, ¿puedes traer más vino?», preguntó Elena, acercándose con discreción. «Por supuesto», respondió agradecida por una excusa para salir del salón. Mientras atravesaba el pasillo hacia la bodega, escuchó unos pasos detrás de ella. Antes de que pudiera girarse, la voz de Richard resonó. Huyendo de la fiesta, Alice se detuvo, apretando los labios antes de girarse para enfrentarlo. Él estaba de pie bajo la tenue luz del corredor, su postura relajada pero con los ojos fijos en ella. «Solo cumplo con mi trabajo», respondió intentando mantener un tono neutral. Richard dio un paso hacia ella, su expresión pasando de curiosidad a algo más intenso. «He notado que esta noche estás distante». Alice levantó una ceja, incrédula. «¿Distante quizás porque estoy ocupada asegurándome de que todo esté perfecto para sus invitados?» Él dejó escapar una risa baja, casi inaudible. «Mis invitados están bien atendidos, pero parece que tú no lo estás». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Alice sintió cómo la temperatura del pasillo parecía aumentar. «No sé qué está insinuando, pero no tengo tiempo para esto», dijo intentando pasar junto a él. Antes de que pudiera avanzar, Richard levantó una mano, deteniéndola con suavidad. Sus dedos rozaron su brazo, enviando una corriente eléctrica que la dejó inmóvil. «Alice», susurró, su voz baja y cargada de algo que nunca había oído en él. Ella levantó la mirada y se encontró con sus ojos, más oscuros de lo habitual, como si estuvieran llenos de emociones reprimidas, sin previo aviso. Richard cerró la distancia entre ellos y la besó. El mundo pareció detenerse. El beso era intenso, lleno de deseo contenido que finalmente había encontrado una salida. Alice sintió que el aire la abandonaba, incapaz de pensar en nada más que en la calidez de sus labios y la forma en que su mano se posaba con firmeza en su cintura. Pero tan rápido como comenzó, terminó. Richard se apartó abruptamente, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Su expresión era una mezcla de confusión y arrepentimiento, y sus manos temblaron ligeramente mientras daba un paso atrás. «Esto no debería haber pasado», dijo, casi para sí mismo, antes de girarse y desaparecer por el pasillo sin decir una palabra más. Alice se quedó sola, con los labios aún ardiendo por el contacto y una maraña de emociones que no podía descifrar. Sentía una mezcla de enojo, tristeza y una intensidad que la dejaba desconcertada. Regresó al salón, pero todo lo que antes parecía importante ahora se desdibujaba. Por mucho que intentara concentrarse en las tareas restantes, su mente seguía volviendo al momento en el pasillo. El beso lo había cambiado todo. Y aunque Richard intentara negar lo ocurrido, Alice sabía que nada volvería a ser igual. La biblioteca estaba en completo silencio, salvo por el sonido de los papeles que Alice organizaba meticulosamente en un escritorio de roble. Era una noche tranquila, y Richard había insistido en que ella revisara un contrato antes de enviarlo a sus socios. A pesar de la tarea aparentemente simple, la tensión entre ellos hacía que cada movimiento se sintiera cargado de peso. Richard estaba de pie junto a una ventana, con una copa de whisky en la mano. Su figura, iluminada por la luz tenue de las lámparas, parecía tan imponente como siempre, pero Alice notó un aire de inquietud en su postura. «El margen de ganancias parece sólido», dijo ella finalmente rompiendo el silencio. «Pero hay cláusulas que podrían interpretarse como ambiguas si no se ajustan». Richard se giró hacia ella, sus ojos capturando los de Alice por un momento más largo del necesario. «¿Ambiguas?», preguntó dejando la copa sobre una mesa cercana y acercándose al escritorio. Alice asintió, extendiéndole el documento con un gesto firme. «Aquí y aquí. Podrían ser un problema si alguien decide cuestionarlas». Él se inclinó para revisar las páginas, acercándose lo suficiente como para que Alice sintiera su fragancia, una mezcla de madera y especias que la desarmaba. Intentó concentrarse,
pero su cercanía hacía que cada palabra pareciera quedarse atrapada en su garganta. Interesante, no había considerado eso, murmuró, sin apartar los ojos del contrato, pero su voz llevaba un tono que Alice no podía descifrar. Alice tomó aire, decidida a mantener la profesionalidad que había logrado conservar hasta ese momento. Debería ser más cuidadoso con los detalles. Richard levantó la vista, sus cejas arqueándose ante su comentario. «¿Eso es una crítica? Es una observación», respondió Alice, cruzando los brazos y manteniéndose firme. Él soltó una risa baja, acercándose aún más. Siempre tan directa, ¿verdad? La tensión en el aire se volvió insoportable. Alice sintió que su corazón latía con fuerza, mientras intentaba apartarse de la intensidad de su mirada. «Si no hay nada más, creo que mi trabajo aquí está hecho», dijo, haciendo un intento por retroceder, pero antes de que pudiera moverse, Richard la detuvo, su mano sujetando suavemente su brazo. «Alice», ella lo miró, y en ese instante todo lo que habían intentado evitar durante semanas se derrumbó. Richard se inclinó hacia ella, y esta vez no hubo duda ni vacilación. Sus labios se encontraron en un beso profundo, lleno de una pasión contenida, que finalmente había encontrado una salida. El mundo desapareció a su alrededor. Alice se dejó llevar, sus manos aferrándose a los bordes de la mesa para no perder el equilibrio. El beso era más que un momento de deseo, era una confesión silenciosa de todo lo que ninguno de los dos había podido decir, pero de repente Richard se apartó, su respiración agitada y su rostro lleno de conflicto. Dio un paso atrás, pasando una mano por su cabello mientras evitaba mirarla directamente. «Esto no puede seguir así», dijo finalmente, su voz ronca pero firme. Alice sintió cómo el peso de sus palabras la golpeaba como una ola fría. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. Richard negó con la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de emociones que Alice no podía descifrar. «Porque no está bien, porque no puedo permitírmelo». Sin decir más, salió de la habitación, dejándola sola en medio de un torbellino de emociones. Alice se quedó inmóvil, su corazón aún latiendo desbocado mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y vulnerabilidad. No podía seguir dejando que Richard jugara con sus emociones de esa manera. Esa noche, decidió que era hora de protegerse. No podía cambiar lo que sentía, pero podía controlar cómo lo enfrentaría. Si Richard no estaba dispuesto a cruzar la línea que ambos habían tocado, entonces tendría que aprender a distanciarse. Desde el pasillo, los pasos de Richard se desvanecieron en la distancia, pero las palabras que no se dijeron quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una tensión que no desaparecería tan fácilmente. La mañana comenzó como cualquier otra en la mansión, con el eco de los pasos de Alice resonando en los pasillos interminables. Su rutina la había llevado a una comodidad mecánica, una forma de mantener su mente ocupada y sus emociones contenidas. Sin embargo, todo cambió cuando escuchó la voz de Richard en el vestíbulo. «Elena, prepara la cena para 2 esta noche». Alice miró hacia el sonido y lo vio acompañado de otra mujer, alta y elegante, que reía suavemente ante algo que él había dicho. Sintió una punzada de frustración, pero rápidamente apartó la mirada, recordándose que no debía importarle. Horas más tarde, mientras supervisaba la organización de un evento menor, se cruzó con Richard en la cocina. Era extraño verlo allí, mucho más informal de lo habitual, sin su traje impecable y con las mangas de su camisa remangadas. Estaba sirviéndose un vaso de agua, y cuando la vio entrar, su expresión cambió. «Alice, ¿necesitas algo?» «Solo reviso que todo esté listo para esta noche», respondió, tratando de sonar neutral. Él dejó el vaso en la encimera y la observó por un momento. «Es curioso cómo siempre estás trabajando. Pareces tan obsesionada con la perfección como yo». Alice soltó una risa ligera, sorprendida por su tono. «Alguien tiene que asegurarse de que todo funcione, ¿no?». Richard la miró con más atención, como si estuviera buscando algo en sus palabras. Luego, para su sorpresa, se acercó al área donde ella estaba reorganizando unas flores. «Déjame ayudarte». Alice levantó una ceja, incrédula. «¿Ayudar? No creo que eso sea parte de su rutina, señor Darmont». Él sonrió levemente, recogiendo un par de flores y colocándolas en el arreglo. «Supongo que hoy es un día para hacer cosas diferentes». La proximidad entre ellos era inusual. Alice notó un cambio en su actitud,
una suavidad que rara vez mostraba. Mientras trabajaban en silencio, ella se atrevió a romper la calma. Siempre vive rodeado de tantas personas y aún así parece estar solo. Richard se detuvo, su mano congelada en el aire por un segundo antes de dejar la flor que sostenía. «Supongo que estar rodeado de gente no significa estar acompañado», murmuró, con una honestidad que ella no esperaba. Alice lo observó, sorprendida por su vulnerabilidad. Había algo en su tono que indicaba que esas palabras no eran una respuesta casual, sino una confesión. «¿Nunca ha pensado en cambiar eso?», preguntó, su voz más suave. Richard levantó la mirada hacia ella, y durante un instante, la conexión entre ambos fue tangible. «Es más complicado de lo que parece», respondió, su mirada profunda y cargada de algo que Alice no podía descifrar. El silencio se instaló entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era como si ambos entendieran que no era necesario decir más. Cuando Richard finalmente se apartó, su expresión era una mezcla de determinación y duda, como si estuviera librando una batalla interna. Alice lo vio salir de la cocina, dejando atrás no solo las flores desordenadas, sino también un rastro de emociones no resueltas que comenzaban a envolverlos a ambos. La luz del sol entraba tímidamente por las ventanas de la oficina improvisada de Alice, iluminando los papeles cuidadosamente apilados sobre el escritorio. Frente a ella, un sobre cerrado descansaba como una carga invisible. Dentro de ese sobre estaba la salida que tanto había anhelado: los documentos para anular su contrato con Richard. Había tardado semanas en reunir todo lo necesario, noches enteras revisando cláusulas y detalles legales. Sin embargo, ahora que lo tenía en sus manos, sentía una pesada indecisión que no lograba comprender del todo. Cada vez que sus dedos rozaban el papel, su mente regresaba a las conversaciones furtivas, a las miradas que él le había dirigido, a los momentos que sugerían que Richard era más que el hombre frío y calculador que aparentaba ser. Dejó escapar un suspiro y apartó la mirada del sobre. Había un evento importante esa noche, uno de esos encuentros llenos de formalidades que Richard parecía orquestar con precisión. Alice tenía mucho que preparar, pero su mente no dejaba de divagar, atrapada entre la lógica y el corazón. En el gran salón, los arreglos tomaban forma. Alice supervisaba el montaje mientras los empleados se movían a su alrededor con eficiencia. Sin embargo, su atención se desvió al notar a Richard cruzar la sala. No estaba acompañado esta vez, ni había mencionado nada sobre una invitada especial. Por primera vez en semanas, parecía menos preocupado por impresionar y más enfocado en algo que Alice no podía identificar del todo. Su mirada se detuvo en ella por un instante, y Alice sintió que el aire se volvía más denso. No era solo la intensidad de sus ojos, sino la ausencia de las barreras que solían protegerlo. «¿Todo está listo?», preguntó Richard, acercándose con pasos tranquilos. Alice asintió, manteniendo su voz firme. «Solo quedan algunos detalles, pero estará perfecto». «Confío en que lo estará», respondió él, y aunque su tono era neutral, había una suavidad que ella no esperaba. La interacción fue breve, pero suficiente para alimentar la confusión en su interior. Mientras Richard se alejaba, Alice no pudo evitar notar que su comportamiento había cambiado. Las mujeres que antes llenaban la mansión ahora eran solo un recuerdo, y cada vez parecía buscar menos distracciones externas. Más tarde, en la soledad de su habitación, Alice desdobló el contrato que había preparado. Sus ojos recorrieron cada línea, cada firma que había conseguido. Era un plan perfecto, una forma de recuperar su libertad. Pero la idea de marcharse ahora, cuando Richard parecía derrumbar lentamente sus propias barreras, la hacía dudar. ¿Y si este era el comienzo de algo real? ¿Y si ella estaba leyendo señales que no existían? Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los jardines perfectamente cuidados que se extendían frente a la mansión. Afuera, la luna iluminaba el paisaje con un brillo suave. Dentro de ella, la tormenta de emociones crecía con cada segundo. Sabía que no podía seguir así. Richard era un enigma que la atraía y la repelía al mismo tiempo. Si no obtenía respuestas pronto, no podría tomar una decisión con determinación renovada. Alice cerró el sobre y lo dejó sobre la mesa. La decisión estaba tomada. Enfrentaría a Richard y aclararía lo que estaba sucediendo entre ellos, sin importar el resultado. La lluvia caía con un ritmo constante, llenando el aire con un aroma fresco.
Mientras las gotas se deslizaban por las hojas de los árboles, en el jardín de la mansión, Alice se encontraba bajo el pequeño techo de una pérgola, observando el agua formar pequeños charcos en el césped. Había salido en busca de aire, pero lo que encontró fue un momento de calma inesperada, hasta que escuchó pasos detrás de ella. «¿Qué haces aquí fuera?», preguntó Richard, su voz baja pero lo suficientemente clara como para hacerse notar sobre el sonido de la lluvia. Alice se giró para verlo. Su figura estaba parcialmente iluminada por las luces cálidas que salían de las ventanas de la mansión, y su cabello parecía un poco desordenado, como si también estuviera buscando una escapatoria de su propio mundo. «Necesitaba un momento sola», respondió apretando los brazos alrededor de su cuerpo para protegerse del frío. Richard se acercó, deteniéndose a unos pasos de distancia. El silencio entre ellos era pesado pero no incómodo. Había algo en el ambiente que parecía empujar las palabras a la superficie. «A veces pienso que no soy el único atrapado aquí», dijo él finalmente, rompiendo la barrera de la formalidad. Alice levantó la mirada, sorprendida por la vulnerabilidad de su tono. Nunca lo había escuchado hablar así, como si estuviera permitiendo que una parte oculta de sí mismo saliera a la luz. «¿Atrapado?», preguntó, su voz suave, casi temerosa de romper el momento. Richard soltó un suspiro, acercándose un poco más. La lluvia comenzó a mojarle los hombros, pero no parecía importarle. «Mi vida, todo esto», hizo un gesto hacia la mansión. «Es perfecta en apariencia, pero está vacía. Nada de esto tiene sentido, y tú llegaste y cambiaste todo». Alice sintió como su corazón se aceleraba. Había esperado que él dijera algo, cualquier cosa que explicara sus actos confusos, pero escuchar esas palabras era más de lo que había imaginado. «Richard», comenzó, pero él levantó la mano, como si necesitara terminar antes de perder el valor. «No quiero complicarte más la vida, Alice. No mereces esto, no mereces a alguien como yo». Alice dio un paso hacia él, la lluvia mojando ahora sus hombros también. Lo miró fijamente, intentando descifrar si lo que veía en sus ojos era arrepentimiento o algo más profundo. «¿Y quién decide eso?», preguntó con firmeza. «Porque hasta ahora, lo único que he visto es a alguien que es capaz de mucho más de lo que cree». La distancia entre ellos se redujo, y antes de que pudiera pensar en lo que hacía, Richard se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso que era todo menos contenido. Era crudo, intenso, lleno de todo lo que ambos habían estado reprimiendo durante semanas. El mundo a su alrededor desapareció. La lluvia, el frío, la incomodidad de estar al aire libre. Nada importaba. Las manos de Richard se aferraron a su cintura, atrayéndola más cerca, mientras las de Alice subían hasta su cuello. Había una urgencia en cada movimiento, una necesidad de conectar en un nivel más profundo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando, sus frentes apenas separadas mientras la lluvia seguía cayendo sobre ellos. Richard cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. «Esto no está bien», susurró, dando un paso atrás. Alice lo miró, su corazón aún latiendo con fuerza. No entendía por qué él seguía deteniéndose. ¿Por qué no podía simplemente aceptar lo que estaba frente a ellos? «¿Por qué insistes en alejarte?», preguntó, la frustración evidente en su voz. Richard negó con la cabeza, sus ojos oscuros llenos de emociones que no lograba expresar. «Porque no puedo darte lo que mereces. No soy suficiente para ti, Alice». Y con esas palabras, se giró y se alejó hacia la mansión, dejándola sola bajo la lluvia, con el corazón dividido entre la esperanza y la incertidumbre. El crepitar del fuego en la chimenea apenas rompía el silencio tenso que llenaba la sala. Alice estaba de pie, con los documentos firmemente sujetos en sus manos. Había ensayado este momento una y otra vez en su mente, pero ahora que Richard estaba frente a ella, su postura imponente y su mirada inescrutable, el aire parecía haberse vuelto más pesado. «Necesitamos hablar», dijo finalmente, su voz firme, aunque una chispa de nerviosismo la traicionaba. Richard, sentado en un sillón de cuero oscuro, levantó la vista de un informe que sostenía, frunció ligeramente el ceño, pero no dijo nada. Cerró el documento y lo dejó sobre la mesa, como si le concediera toda su atención. «¿De qué se trata?», preguntó con calma. Aunque su tono contenía un filo perceptible, Alice dio un paso adelante y colocó el sobre en la mesa frente a él. «Quiero terminar este acuerdo.
Aquí están los documentos necesarios para anular el contrato. Richard no se movió de inmediato. Su mirada alternaba entre el sobre y el rostro de Alice, buscando algo en sus ojos. Finalmente tomó el sobre y lo abrió, revisando su contenido con una expresión que era imposible de leer. «¿Esto es lo que quieres?», preguntó. Su voz baja, casi un susurro. Alice asintió, pero la presión en su pecho crecía con cada segundo que pasaba. «No puedo seguir así, Richard. Este acuerdo, esta situación, no es lo que quiero para mi vida». Richard dejó los papeles sobre la mesa y se puso de pie, caminando lentamente hacia la ventana. El reflejo del fuego iluminaba su perfil, pero su postura parecía más rígida que nunca. «¿Crees que esto es lo mejor?», preguntó sin mirarla, su voz cargada de algo que podría ser dolor. Alice dio un paso hacia él, pero se detuvo. No quería mostrarse vulnerable. «No ahora. No es cuestión de lo que sea mejor, es lo que necesito». Richard giró lentamente, su rostro mostrando un destello de emociones que rara vez dejaba salir. «¿Y lo que necesitas no soy yo?». Alice sintió cómo esas palabras la golpeaban, pero se obligó a mantener la compostura. «No es eso, Richard, pero no puedo quedarme aquí esperando algo que quizás nunca suceda. No puedo seguir atrapada entre lo que siento y lo que no estás dispuesto a admitir». Por un instante, pareció que iba a decir algo, pero se detuvo. Sus hombros se relajaron ligeramente y una sombra de resignación pasó por su rostro. «Si esto es lo que necesitas, entonces no te detendré». Alice parpadeó, sorprendida por su respuesta. Había esperado resistencia, argumentos, incluso enojo, pero no esta calma devastadora. Richard se acercó y colocó los papeles en sus manos, su mirada fija en la de ella. «Estás libre». Alice sintió que su corazón se rompía en ese momento. Había conseguido lo que quería, pero la sensación de victoria no estaba ahí. Sin decir una palabra más, se giró y caminó hacia la puerta. Cuando llegó al vestíbulo, se detuvo por un momento, esperando escuchar algo, cualquier cosa que le diera una razón para quedarse, pero el silencio de la casa fue la única respuesta. Abrió la puerta y salió, dejando atrás la mansión que había sido su prisión y su refugio al mismo tiempo. La noche era fría, y el viento acarició su rostro mientras avanzaba, llevándose con ella las últimas palabras que Richard no dijo. El reloj en la oficina de Richard marcaba las horas con un ritmo constante, pero para él cada tic parecía un recordatorio de la monotonía que había retomado su vida. El trabajo se apilaba frente a él, informes, contratos y llamadas interminables, pero nada conseguía distraerlo del vacío que Alice había dejado. Pasó una mano por su cabello desordenándolo, mientras miraba la pila de documentos que debía revisar. Por primera vez en años, no encontraba sentido en lo que hacía. Antes, su trabajo era su refugio, su manera de controlar un mundo que siempre parecía estar en su contra. Ahora se sentía como una rutina sin propósito. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver los jardines perfectamente cuidados, los mismos que Alice solía supervisar con su meticulosa atención a los detalles. Cerró los ojos por un momento, recordando cómo ella siempre encontraba la manera de desafiarlo, de hacerlo cuestionar su forma de ver el mundo. Mientras tanto, en un pequeño apartamento del otro lado de la ciudad, Alice estaba sentada en el sofá, con una taza de té en las manos. Había pasado los últimos días intentando adaptarse a su nueva rutina, sin horarios rígidos ni órdenes constantes. Su vida era, en teoría, lo que siempre había querido, pero la libertad que había ganado no traía consigo la paz que esperaba. Miró la ventana que daba a una calle concurrida. Los sonidos de la ciudad llenaban el espacio, pero nada parecía suficiente para llenar el silencio en su interior. Se obligaba a mantenerse ocupada, reorganizando muebles, leyendo libros que nunca había tenido tiempo de abrir, pero su mente siempre regresaba a la misma persona, Richard. Sus gestos bruscos, su forma de hablar tan controlada y precisa, y esos momentos fugaces en los que dejaba ver algo más, algo que Alice había llegado a conocer y a atesorar, pero se había marchado por una razón. Necesitaba proteger su corazón, aunque ahora sentía que lo había dejado en esa mansión con él. De vuelta en la mansión, Richard caminó hacia la biblioteca. Cada rincón de la casa parecía resonar con la presencia de Alice, con los pequeños cambios que había hecho en su tiempo allí. Un libro dejado fuera de lugar, una taza de té olvidada en una mesa auxiliar,
Cosas que antes le habrían molestado, ahora eran recordatorios dolorosos de que ella había sido una parte viva de su hogar. Se sentó en su sillón favorito y cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo invadieran, su risa, su firmeza al enfrentarlo, la forma en que lo miraba como si pudiera ver más allá de su fachada. Ambos estaban atrapados en un torbellino de emociones, separados por el orgullo y el miedo. Richard entendía que su mundo vacío ya no tenía sentido sin ella. Y Alice, aunque libre, se daba cuenta de que la ausencia de Richard la había dejado incompleta. La distancia entre ellos no era solo física, era una barrera construida por sus propios temores, pero mientras ambos reflexionaban en sus respectivos espacios, un pensamiento comenzaba a formarse en sus mentes. Tal vez el amor que sentían era más profundo y más fuerte que cualquier barrera que hubieran construido. Alice miró el teléfono sobre la mesa, tentada a llamarlo, mientras Richard tomó un vaso de whisky, preguntándose si debería ir tras ella. Ambos permanecieron inmóviles, atrapados en una pausa que solo el tiempo podría resolver. La lluvia caía suavemente sobre las calles de la ciudad, difuminando las luces de los faroles en destellos dorados. Richard estaba de pie frente a la puerta del edificio donde sabía que Alice vivía ahora. Su corazón latía con fuerza, un tambor incesante que acompañaba la incertidumbre de lo que estaba a punto de hacer. Había ensayado 1000 veces las palabras en su mente, pero ahora que estaba ahí, todo se sentía insuficiente. Subió las escaleras lentamente, cada paso resonando como un eco de las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Cuando llegó al número indicado, se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y tocó suavemente. El sonido de pasos acercándose desde el otro lado lo puso aún más tenso. La puerta se abrió, y ahí estaba Alice, con una bata ligera y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en una mezcla de emociones. «Richard», susurró, como si dudara de que realmente fuera él. «Alice», dijo él, con una firmeza que contrastaba con la vulnerabilidad en sus ojos. «Necesito hablar contigo». Ella lo miró en silencio durante un momento antes de apartarse para dejarlo entrar. El pequeño apartamento era acogedor, una mezcla de colores cálidos y detalles simples que reflejaban la esencia de Alice. Richard permaneció de pie en medio de la sala, sintiéndose fuera de lugar pero determinado a decir lo que había venido a expresar. «No puedo seguir así», comenzó, su voz baja pero cargada de emoción. «Desde que te fuiste, todo en mi vida ha perdido sentido. Pensé que podía continuar como antes, pero la verdad es que tú cambiaste todo para mí». Alice cruzó los brazos, tratando de protegerse de la intensidad de sus palabras. «Richard, no sé qué esperas de esto, ya hablamos. Y tú dejaste claro que...» «Estaba equivocado», interrumpió él, dando un paso hacia ella. «Estaba asustado, no sabía cómo manejar lo que sentía por ti y tomé decisiones que nos lastimaron a ambos». Alice lo miró con los ojos brillantes, pero permaneció en silencio, permitiéndole continuar. «Eres la persona más valiente que he conocido, Alice. Me enseñaste cosas sobre mí mismo que nunca imaginé. Me diste una razón para querer ser mejor, para querer más de la vida». Richard metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja. Se arrodilló frente a ella, sin apartar la mirada de sus ojos. «Quiero que vuelvas conmigo, pero no como mi asistente ni como alguien que trabaja para mí. Quiero que vuelvas como mi compañera, como la mujer con la que quiero construir un futuro». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, el tipo de anillo que decía más de lo que cualquier palabra podía expresar. «Alice, ¿te casarías conmigo?». Alice llevó una mano a la boca, incapaz de contener las lágrimas que ahora caían por sus mejillas. Había imaginado muchas cosas, pero nunca algo como esto. «Richard», susurró antes de sonreír a través de las lágrimas. «Sí, quiero casarme contigo». Él se levantó, sus ojos brillando con una emoción que rara vez mostraba, y la abrazó con fuerza. La lluvia continuaba cayendo afuera, pero dentro de ese pequeño apartamento, el mundo parecía detenerse, mientras ambos sellaban su reconciliación con un beso lleno de amor y promesas de un nuevo comienzo. El sol se filtraba por las amplias ventanas del despacho de Richard, llenando la sala con una luz cálida y tranquilizadora. Sentado frente a su escritorio, Richard repasaba un informe, pero esta vez con una expresión mucho más relajada. El aire en la oficina ya no estaba cargado de la tensión habitual que solía caracterizar sus días de trabajo. A su lado,
Alice se inclinaba sobre la mesa revisando un conjunto de papeles mientras anotaba algunos detalles en los márgenes. «Creo que este enfoque es más inclusivo para los empleados», dijo Alice, levantando la mirada hacia él. «Si realmente quieres conectar con ellos, esto podría ser un buen comienzo». Richard asintió dejando el informe a un lado. «Tienes razón. Es curioso cómo solía pasar por alto cosas tan simples. Antes creía que la autoridad era suficiente, pero tú me enseñaste que la empatía también es poder». Alice sonrió, orgullosa del progreso que ambos habían logrado. «Supongo que aún te queda trabajo por hacer, pero ya no estás solo en esto». La relación entre ellos había encontrado un equilibrio. Aunque seguían siendo diferentes en muchos aspectos, sus diferencias ya no los separaban. En cambio, se complementaban, como piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente. Más tarde, en la sala principal de la mansión, Alice estaba sentada en el sofá con una taza de té en las manos. Richard entró, con 2 copas de vino y una sonrisa que solo ella conocía. «¿Descansando un poco?», preguntó mientras se sentaba a su lado y le entregaba una copa. «Intentándolo», respondió ella, riendo suavemente. «A veces olvido que no tengo que cargar con todo yo sola». «Bueno, ahora tienes a alguien para recordártelo», dijo él tomando su mano con delicadeza. La conversación fluía con naturalidad, como si siempre hubieran compartido ese espacio. Hablaron sobre los cambios que habían implementado en los negocios, las ideas que Alice había aportado y cómo esas decisiones habían comenzado a transformar la cultura de la empresa. «¿Sabías que algunos empleados ya no tienen miedo de acercarse a ti?», bromeó Alice, provocando una risa baja en Richard. «Supongo que es un buen comienzo». Cuando el atardecer pintó el cielo con tonos dorados y rosados, ambos se dirigieron al jardín, donde habían preparado una pequeña cena al aire libre. El aire fresco traía consigo el aroma de las flores que Alice había ayudado a plantar, un recordatorio de cómo su presencia había dejado una marca tangible en la vida de Richard. «¿Has pensado en lo que viene después?», preguntó él, rompiendo el silencio mientras observaban las luces de la ciudad a lo lejos. Alice lo miró inclinando la cabeza con curiosidad. «¿Después de qué? Después de esto, después de todo lo que hemos construido juntos». Alice sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. «Creo que lo importante no es lo que viene después, sino lo que estamos haciendo ahora. Estamos aprendiendo a caminar juntos, y eso ya es suficiente para mí». Richard rodeó su cintura con un brazo, atrayéndola más cerca. «Entonces, sigamos caminando juntos, donde sea que nos lleve este camino». La noche avanzó, y ambos permanecieron en el jardín, disfrutando de la tranquilidad que habían encontrado. Ya no eran el hombre controlador y la joven atrapada en un contrato injusto. Ahora eran 2 personas que habían crecido juntas, que habían superado sus propios miedos y encontrado un amor construido sobre la confianza y la igualdad. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Richard levantó su copa hacia Alice. «Por nosotros y por todo lo que aún está por venir». Alice chocó su copa con la de él, su sonrisa iluminada por las luces del jardín, por un nuevo comienzo. Y así, entre risas y promesas, comenzaron a escribir el primer capítulo de una nueva vida. Uno donde cada paso estaba lleno de propósito y cada día era un recordatorio de que el amor que compartían era lo que los hacía fuertes. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría saberlo. Y si te está gustando esta narrativa, recuerda que apoyar al canal no cuesta nada. Dale like y suscríbete. Solo necesitas hacer clic en los botones, sin formularios ni complicaciones. Tu apoyo hace una gran diferencia y nos ayuda a seguir creciendo.